Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, nos encontramos hoy en un video un poquito diferente a lo habitual. En realidad, este es el tipo de videos que más me gusta hacer y que en realidad tenía pensado hacer en un principio desde el canal. Claramente era necesario hacer una pequeña introducción con respecto a los conceptos básicos y demás. Pero bueno, estas sesiones de análisis creo que nos puede ayudar un montón a terminar de comprender todos los conceptos básicos, sobre todo dentro de lo que es el análisis técnico, puesto que un análisis un poco más fundamental requiere de otros elementos que a lo mejor no necesariamente puedes llegar a grabar o hacer algún tipo de sesión, aunque también estaría bastante interesante realizar una sesión pues analizando un poco una empresa. En la sesión de hoy vamos a hacer un gráfico que me gusta bastante analizar, que es el gráfico de Bitcoin. No por nada en especial, sino porque creo que es uno de los gráficos que al estar sujeto a la volatilidad del mercado y bueno, a no tantos datos fundamentales como a lo mejor está expuesto una empresa, sí que los inversores suelen tomar en cuenta más datos técnicos que otra cosa, patrones que va generando el precio y demás. Entonces, pues nada, pienso que Bitcoin muchas veces nos da grandes aprendizajes sobre el análisis técnico, los patrones, los indicadores y demás. Hoy, pues bueno, vamos a echarle un vistazo a Bitcoin. ¿Qué podemos decir de Bitcoin? Bueno, un poco su trayectoria. Pienso que no hace falta ser muy entendido en la materia para comprender que su trayectoria es hacia arriba. Al final, es que este gráfico pocas veces lo vamos a poder ver así en un periodo de tiempo tan corto, experimentar el nivel de crecimiento que ha tenido Bitcoin, el nivel de importancia que ha tomado Bitcoin, y creo que poco podemos decir al respecto más que pues quedar maravillados con el crecimiento que ha tenido Bitcoin, sobre todo tomando en cuenta que no tiene una razón de peso detrás. No es una empresa que lo esté haciendo muy bien porque está compitiendo en un mercado como por ejemplo Nvidia y bueno, está innovando y demás. Al final Bitcoin es sorprendentemente fascinante por esta cuestión. No hay nada detrás. Tiene sus amantes, tiene sus detractores. Creo que uno de los principales es Warren Buffett, porque bueno, el análisis de Buffett es el que es. Tiene que haber siempre algo detrás, algo de peso, algo de producción para que Buffett lo tome en cuenta como un activo financiero, ¿no? Pero bueno, a los que nos gusta esto del análisis técnico y creemos que, bueno, al mercado a lo mejor se le pueden sacar algún que otro euro por allí, pues bueno, este tipo de activos que a lo mejor lo puedes utilizar como una especie de refugio, no como tu inversión principal, sino por tener algo, pues te puede dar cierta estabilidad. Y si quieres, pues un poco orientarte en el análisis técnico, a lo mejor en lo que respecta a los futuros, pues bueno, también puedes llegar a aprovechar pequeños movimientos en un corto lapso de tiempo. Lo que se dice la volatilidad del mercado, pues se puede llegar a aprovechar aplicando, pues bueno, técnicas que ya tienen muchísimos años dentro del sector, pero bueno, sin más plática, vamos a analizar un poco sobre qué podemos decir de Bitcoin. Lo primero, para analizar cualquier tipo de activo, de índice y demás, siempre hay que tomar en cuenta, como lo decía en el video anterior de cómo realizar un análisis técnico, hay que tomar en cuenta la temporalidad. Mientras mayor es la temporalidad, en este caso lo vamos a hacer en un mes, en un principio vamos a hacer un mes, cada vela representa un mes. Mientras más grande es la temporalidad, más información nos puede llegar a dar a nivel macro, ¿vale? Mientras más nos vamos acercando en lo que respecta a las temporalidades, lo hacemos en un día, lo hacemos en 4 horas, cada vela representa 4 horas o 1 hora, ya allí pues así como estamos ampliando el tiempo de análisis,
estamos ampliando por supuesto también la perspectiva. ¿Por qué? Porque estamos viendo desde más cerca. Mejor dicho, estamos achicando la perspectiva porque estamos viendo más cerca. Es como si pusiéramos una lupa en el precio. Y cuando tomamos un análisis con velas un poco más grandes, como puede ser una semana, un mes, allí tomamos un poquito de perspectiva y lo vemos de lejos. Pero al final, para hacer análisis relativamente fuertes, lo ideal es tomar en cuenta lo que vendría a ser el semanal y el diario. Más que todo porque no tenemos esa cantidad de información que tenemos, por ejemplo, en una gráfica de 4 horas o de 1 hora, que hay muchos movimientos mezclados, mucha información mezclada. Pero sí que tendríamos, por así decirlo, lo que vendría a ser la información que nos da cada día y la información que nos da cada semana. No nos vamos tampoco tan lejos como en un mes, sino en una semana. Por eso el diario como tal suele ser, variar entre el diario y entre el semanal, suele ser una de las mejores opciones. Vale, bueno, del mensual, ¿qué podemos decir del mensual? Bueno, lo primero que podemos ver aquí es lo evidente, el crecimiento, la tendencia indiscutible de Bitcoin, que es el crecimiento. Eso no quiere decir que no se puedan aprovechar movimientos como este que presenciamos en abril del 2024, que bajó, que a lo mejor puede llegar a suceder, o incluso el que presenciamos por allá en el 2021, finales del 21, principios del 22, que pues bueno, a muchos les asustó, a muchos inversores les asustó esa caída de Bitcoin. Más allá de esta subida y de esta tendencia que podemos hablar de Bitcoin, bueno, sí que podemos ver un par de cosas. Para eso vamos a ver poco a poco los indicadores que solemos tomar en cuenta, por lo menos las EMAs. La EMA de 20 y la EMA de 50, ya vemos que la dirección va acorde a lo que nos está diciendo el gráfico. Por consiguiente, la tendencia normal de Bitcoin es al alza. Por eso no se esperan grandes caídas como norma general, y cuando ocurren las grandes caídas suelen dar muchas señales antes de que ocurra. Luego tenemos, por ejemplo, las bandas de Bollinger, que las bandas de Bollinger pues nos va mostrando un poco eso, la volatilidad, ¿no? Cuánto se está moviendo un precio. Cuando un precio se mueve poquito, vemos por ejemplo aquí que estaban contraídas las bandas de Bollinger. Luego, si podemos observar, a medida que se mueve el precio de una manera drástica, por así decirlo, vemos que se expande. Entonces aquí, con un movimiento pronunciado, se expanden las bandas de Bollinger. ¿Dónde estamos? Pues estamos un poco, quizás no surfeando las bandas, porque no estamos por fuera de la amarilla, pero bueno, sí que estamos allí rozando las bandas. ¿Esto puede ser una buena señal? Bueno, cuando está empezando el movimiento, sí. Cuando llevamos muchísimo rato así, hay que tener mucho cuidado, porque el mercado pues ya puede llegar a una etapa de consolidación, o puede llegar pues eso, a una etapa de distribución, donde a lo mejor el próximo movimiento quizás no es una caída, pero sí es una lateralización pronunciada, o sea, un movimiento lateral durante un largo periodo de tiempo. Vale, si nos vamos con lo otro, si nos vamos por ejemplo con lo que vendría a ser el oscilador asombroso y el ADX, ¿qué vemos? Pues que va acorde a lo que ha hecho el precio. Por eso analizar con velas de meses suele ser, pues, se puede hacer, sí, pero una vez al mes. Tampoco lo puedes estar haciendo constantemente, porque la información entre poco nada cambia. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Pues podemos tomar seguridad, porque Bitcoin de momento sigue siendo alcista. No hemos encontrado un giro por parte del ADX, que es un poco lo que nos dice la fuerza que está teniendo los movimientos del precio. Sí que es verdad que se encuentra en 41 puntos, que para hacer un gráfico mensual es bastante elevado, pero bueno, de momento no tenemos ese cambio en el ADX. Ahora, ¿dónde se puede empezar a ver, dónde tú puedes prever como analista que puede llegar a haber un cambio en el mensual? Bueno, en el semanal. ¿Y dónde se puede prever el cambio del semanal? En el diario, y así sucesivamente. Ahora, cuando nos vamos al concorde, podemos ver que hay capital, es decir,
hay gente que ha entrado a Bitcoin y que de momento no se ha salido. Tanto manos fuertes como manos débiles. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, tenemos la media por aquí. La tenemos dentro. Todavía no vemos una caída pronunciada de las personas que intervienen en Bitcoin. Así que de momento en el mensual, aunque tiene un retraso bastante interesante, pues bueno, podríamos llegar a estar tranquilos. He de destacar que un análisis mensual es un análisis en el muy largo plazo. Cuando queremos aprovechar movimientos, por lo menos en el mercado de futuros, lo tenemos que hacer, por supuesto, en gráficos un poco más cercanos. Podría ser de un día, podría ser de 4 horas o incluso de 1 hora. ¿Vale? Bueno, con respecto al RSI, vemos que aunque está en esta zona de sobreventa, Bitcoin ha estado en otras oportunidades allí durante un largo periodo de tiempo, 6-7 meses, y no ha pasado nada, no ha habido grandes caídas. Así que de momento no nos preocupamos por el RSI. Con respecto a los patrones que puede estar generando el precio, bueno, mira, creo que la primera línea, la línea que podríamos hacer sería esta, y no nos equivocaríamos. Fíjate que incluso por allá en abril vimos que tocó aquí y justo que toca la línea amarilla sobre esta zona de abril sube un casi 60%. Entonces eso hubiera sido una muy buena oportunidad de inversión para los que no son apasionados del mercado de futuro, o incluso para los que son apasionados en el futuro que prevean un movimiento así. Le pones poco apalancamiento y lo dejas correr y al final pues te ganas una buena parte del mercado. Con respecto a esto ¿cómo podemos descifrarlo? ¿Qué puede llegar a significar? Bueno, duplicamos un poco la línea y vemos que si unimos este punto de diciembre, la vela de diciembre, con la vela de julio, bueno, tenemos que ha habido 2 contactos, ha habido 2 resistencias, y esta vela, dependiendo de cómo cierre, nos quedan 11 días, pues puede ser que tengamos ese primer rechazo. ¿Primer rechazo para qué? Podría ser para un movimiento así y volver aquí, o podría ser para un movimiento directamente así. ¿Vale? Buscar nuevamente, quizás no los 73, pero sí la zona de los 95, 100, por allí aproximadamente. Vale, esto en el mensual. Vámonos con un gráfico que nos puede dar mayor información, como por ejemplo el semanal. Vale, si nos vamos con el semanal, podemos ver que esto que dibujábamos en el mensual, estas líneas de aquí, vamos a ajustarlas un poquito con las mechas. Ya podemos ver que por lo menos esto que decíamos de los 2 contactos ya lo habíamos tenido. Lo tuvimos en el 16 de diciembre y lo tuvimos la semana del 20 de enero. ¿Cuándo lo volvimos a tener? Que esta sí que podríamos prever y a lo mejor tomar una operativa a la baja. La semana del 14 de julio. Fíjate que si hubiéramos tomado una operativa a la baja, en cuestión de una semana hubiéramos hecho un 6% en un mercado de spot, tomando una operación a la baja, o mejor dicho, en un mercado de futuro con poco apalancamiento, un 6%. Si le ponemos, por ejemplo, un apalancamiento de un 10%, un 60%. Un apalancamiento de un 5%, un por 5%, bueno, tendríamos pues no un 60%, sino un 30%. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que incluso sin utilizar muchos indicadores podemos prever futuros movimientos que pueda llegar a ser el precio. ¿Que corremos el riesgo de que se vaya en contra? Claro, para eso está el stop loss. ¿Dónde se podría poner el stop loss? Bueno, por ejemplo, si tú no quieres arriesgar la misma cantidad, si tú prevés que puede llegar a haber un movimiento de un 30%, o corrijo, de un 3% sin tomar en cuenta los apalancamientos, que vendría a ser aproximadamente aquí. Si tú ves que, por ejemplo, nos acercamos un poquito más a la gráfica, si tú ves que esta vela cerró aquí, que la otra se está acercando, tomas la operativa, porque la vela se acerca, tomas la operativa y dices, bueno, lo peor que puede pasar es que
se vaya, me lo invento, un 3% por arriba. ¿De dónde saco esa cifra? Simple. Esta vela, la de la semana del 7 de julio, cerró en los 119. Lo mejor que te puede pasar es que vuelva a ese punto, a los 119, y tú trazaste tu línea en los 123. De allí hay una distancia de un 3%. Entonces, si tú quieres mantener una relación de quiero ganar un 3%, pero no quiero perder más de un 3%, pues ¿dónde pones el stop loss? En el 3%. ¿Dónde lo tendrías que haber puesto? En los 127. Ahora, que tú quieres ganar un 3%, pero no quieres perder la misma cantidad, sino la mitad, bueno, lo pones sobre 1,5, que vendría a ser en torno a los 125, 126. Allí, si te fijas, arriesgando la mitad de tu inversión inicial, que claramente hay que decir que nunca hay que arriesgar un dinero que no estés dispuesto a perder, por supuesto, pero arriesgando solo la mitad ya tendrías la posibilidad de ganarte un 3. En este caso te hubiera salido muy bien solamente tirando un par de líneas, porque hubieras ganado un 6%, o sea, el doble de lo que tú esperabas. Claramente hay matices, para esto hay que mirar muchos factores, pero como decíamos, a lo mejor tirando un par de líneas ya tenemos una idea. Vale, bueno, lo que decíamos, el otro contacto, o casi cerca, que tocó, pues esta semana, la semana pasada, la semana del 11 de agosto. Vemos que también hizo el mismo movimiento, que además cerró a la baja, por lo que esta semana es muy probable que, si no cierra sobre estos niveles de los 112, cierra un poquito más arriba sobre los 115, pero bueno, eso hay que confirmarlo con el resto de indicadores. Esto es más que todo viendo las velas. Y por supuesto, siempre hay que estar atentos al cierre, porque muchas veces pasa que estamos empeñados en un análisis, la vela cierra de otra manera, por ejemplo, con fuerza, cierra al alza y seguimos empeñados en nuestro análisis de que la vela tiene que cerrar a la baja porque el resto de indicadores me lo dijo, porque ya es el análisis que yo hice. Y no, esto hay que irlo mirando a medida que nos va dando más información al mercado, porque de ser así, de haber un rechazo contundente e incluso una vela que envuelva esta otra vela, pues a lo mejor estamos ante un posible movimiento y volvemos a buscar esta zona. Por eso siempre tenemos que ir viendo los movimientos que va haciendo el precio, por supuesto. Vale, pues nada, con relación a la semana, vamos a mirar un poco la información que nos dan los indicadores. Bueno, antes de mirar esto, es interesante sacar también las zonas de soporte y de resistencia. Fíjense que aquí, que esto es un poco lo que hablábamos en uno de los videos anteriores, si sacamos esta zona de soportes y de resistencia, vemos que esta zona fue usado tanto de resistencia como de soporte. O sea, es interesante tomarlo en cuenta porque es una zona importante. ¿Qué zona estamos hablando? Bueno, de los 105. E incluso podríamos trazar otra sobre los 100, que es un nivel psicológico. El nivel psicológico es que tiene un peso psicológico para los inversores. Entonces, aquí sobre los 100 también vemos que es una zona de soporte y de resistencia. Otra línea que podríamos trazar, bueno, la que se está formando, por ejemplo, sobre los 110. También un nivel psicológico que incluso llegamos a aproximarnos anteriormente sobre la semana del 20 de enero, que llegamos a los 109 y no se pudo seguir subiendo, se tocó aquí en mayo y ahora lo estamos volviendo a tocar. Hay que ver si la respetamos o si venimos hacia abajo, y eso nos lo va a decir el resto de indicadores. Vale, si quitamos esto, bueno, vamos a dejar estas que habíamos trazado porque a lo mejor lo llegamos a necesitar. Ocultamos los dibujos y vamos a ver los indicadores. Con respecto a las EMAs, tenemos la de 20, la de 50, la de 100, la de 200. Bueno, aquí, ¿qué información nos está dando? Un poco la que veíamos en el mensual. Tenemos el precio por encima de las medias. Por consiguiente, ¿qué podemos esperar en el peor de los casos? Bueno, que venga a tocar esa zona que veíamos anteriormente de los 110, 105 a lo mejor, por aquí. ¿Y dónde tendríamos que preocuparnos? Cuando rompa esta zona.
porque cuando rompe la primera media se espera, como norma general, que vaya a buscar, si no la segunda, la mitad de recorrido entre la vela la media que rompió y la media más cercana. Entonces vendría a ser esta zona de aquí, que es los 100.000. Por eso ya se está hablando de si puede o no puede Bitcoin romper los 100.000. Fíjate que otra cosa que podemos prever del mercado es cuando nos empiezan a lanzar noticias. Muchas veces para marearnos y otras, no quiero decir que sea siempre que ocurra así, de hecho suele ser lo contrario, pero algunas veces es para alertarnos sobre posibles movimientos. Bueno, para que no se extienda más la cosa, sigamos viendo el tema de los indicadores. Vámonos con las bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger, tenemos una información muy importante que nos está dando. ¿Qué información nos está dando? Bueno, que desde el 14 de julio lo que hay es poca volatilidad. Fíjate cómo las bandas de Bollinger se contraen, se empiezan a contraer. Esto, ¿cómo lo confirmamos? Bueno, con la otra banda que efectivamente también empieza este proceso y con otro indicador que vamos a ver más adelante. Fíjate que un día podría hablar de los indicadores más a fondo y de los que yo uso y demás, pero fíjate que yo por lo menos tengo dos bandas de Bollinger. En esta otra banda de Bollinger vemos que ya se rompió. Antes estaba surfeando, por así decirlo, entre dos bandas. Ahora vemos que se rompió y que podría incluso llegar a buscar la media. ¿Dónde está la media? Pues sobre los 105, 106. Eso ya es información que nos está dando un poco el precio, también la forma en cómo está cerrando la vela. Si te fijas, aquí esta vela se ve que abrió con fuerza, subió y los vendedores pudieron más. Entonces eso es información que poco a poco nos va dando el mercado. Tanto pudieron los vendedores que una vez que abrió la otra, bajó. Así que eso es información que siempre tenemos que tomar en cuenta. Luego con el supertrend, pues desde el aviso que nos dio en enero de la venta, seguimos en venta. El soporte que nos marca el supertrend son los 95, así que bueno, no hay motivos para estar muy nerviosos, que digamos, con respecto al cambio de tendencia. Con respecto al Ichimoku, que también es un indicador que se puede usar y muchas veces nos da alertas importantes, vemos que está tocando la media de 9. Entonces aquí básicamente lo que nos está diciendo es ojo, porque si pasa de esta media es muy probable de que venga a buscar la otra media, que es justo lo que decíamos, los 100.000. ¿Que no se quede allí? Bueno, puede que se quede por la mitad, pero cuando rompe la primera hay que tener mucho cuidado, porque la tendencia es que busque la segunda o que se quede pues por allí a mitad de camino. La nube nos marca la misma información que nosotros habíamos dicho con esto, por eso es importante contrastar con todos los análisis que nosotros vamos haciendo, tanto tirando las líneas como viendo con el resto de indicadores, como con las velas y demás, y el comportamiento, que vayan coincidiendo. Fíjate que aquí la primera resistencia que nos marca, dejando a un lado el tema de las medias, el Ichimoku con su nube, son los 105. Así que ojo con esa cifra, porque a lo mejor la vamos a visitar. El resto de indicadores, ¿qué nos muestra? Bueno, lo primero, con el oscilador asombroso vemos que hay una subida. ¿Cuándo se produce esa subida? Estamos hablando de marzo del 24, luego la volvemos a ver en noviembre del 24, luego volvemos a ver otra en mayo. Pero fíjense una cosa, que el ADX nos va mostrando cómo poco a poco esas subidas, aunque a nivel de precio son superiores a los máximos anteriores, en el ADX cada vez tienen menos fuerza. Eso también es una señal para estar alertas. Fíjate que en la última subida vemos incluso que no se compara con la subida que se vio en noviembre. Es decir, la subida que presenciamos en mayo, una subida así, mientras que la de noviembre es así. Eso también son datos relevantes, porque a lo mejor hay cierto agotamiento en el precio y los inversores necesitan decidir si quieren seguir apostando por el activo en el precio en el que está, o si desean por el contrario esperar un precio más competitivo. De ser la segunda opción, lo que suele suceder es hay una corrección no muy pronunciada que digamos, para luego subir, es decir, una corrección de un 5-10%
para luego seguir subiendo. Pero bueno, como te digo, ahora hay que mirar esto de aquí, que es el oscilador asombroso. Aquí ya empezamos a ver las primeras velas rojas. De momento el ADX está dando señales de que quiere darse la vuelta. Mientras no se lo dé, hay que estar expectantes, hay que estar muy atentos, por lo menos en inversiones que tengan que ver con el largo plazo. Ya luego, si queremos tomar oportunidades para el mercado de futuros, pues bueno, sí que podemos mirar un poco más de cerca la gráfica. Con relación al Concorde, bueno, aquí la información que vemos es básicamente que poquito a poquito hay menos manos interviniendo en el mercado, tanto fuertes como débiles, entonces, o pequeñas o grandes, o como querramos decirle. Mientras la media no salga, pues hay que mantenernos expectantes y no podemos decir que se viene la caída. Cuando veamos que esta media empieza a salir y que los inversores también empiezan a salir, por ejemplo, esta montaña hace esto de manera pronunciada, pues allí sí que hay que estar atentos, porque a lo mejor nos conviene vender si tenemos reservas o tomar una posición a la baja si estamos en el mercado de futuros. Que es las bandas de Bollinger expresada de otra manera, bueno, aquí vemos un poco la misma información que veíamos con las bandas de Bollinger. Vemos que cada vez se contrae más, cada vez hay menos volatilidad. Vale. Con relación al RSI, que mide un poco cuando está en sobreventa, en sobrecompra. Parece ser que estamos dejando la zona de sobrecompra, pero lo realmente interesante de esto es trazar una línea, porque con esta línea vemos una divergencia entre lo que ha hecho el precio sube, y el RSI, los máximos cada vez son más bajos, por así decirlo. Entonces, estos picos, ¿qué nos pueden estar diciendo? Bueno, que hay que tener cuidado, que es lo que llevo diciendo durante todo el análisis. Hay que tener cuidado, sobre todo si va a ser tu primera inversión en el activo, si va a ser Bitcoin, si vas a invertir por primera vez en Bitcoin, porque como no tengas una buena media y compres ahora, pues a lo mejor te puede pasar que te comas una corrección. Vale, aquí vemos cómo la media ya está tomando una posición bajista, cómo está bajando, y lo que suele hacer el RSI, mejor dicho el precio, porque todo esto se basa en el precio. Lo que podemos ver a nivel estadístico del RSI es que cuando empieza a bajar suele completar la bajada, cuando rompe la media suele completar para luego volver a subir. Esos son los movimientos que suele hacer. Si nos fijamos, aquí lo hizo el 10 de enero. Y el 10 de enero empezamos a ver esta subida, esta corrección. Tampoco es que se fue al fondo y luego vuelve a subir. Pero bueno, son datos que hay que tomar en cuenta. Vámonos con el diario, con nuestro favorito. Y me parece que ya vamos a ir terminando porque se nos ha ido extendiendo esto. Aunque es muy entretenido, así que lo vamos a seguir haciendo porque me parece que aporta mucho para todos, incluido este servidor, porque de esta manera también yo aprendo, me voy informando de más cosas, y siempre que alguien pregunta o demás, pues aporta mucha información, aporta mucho aprendizaje. Vale, nos vamos con el diario. Las zonas que habíamos trazado en el diario son estas, en principio. Y de momento las podríamos dejar. ¿Podríamos trazar más zonas? Sí. Podríamos trazar, por ejemplo, esta lateralización, pero a lo mejor la podemos ver un poco con más detalle en un gráfico de 4 horas. Hablo de esta lateralización de aquí. De momento vamos a dejar las líneas que trazamos y vamos a empezar un poquito a buscar información en los indicadores. ¿Qué información nos dan los indicadores? Bueno, ojo, lo que venimos diciendo con los otros gráficos, ya el diario nos está dando más señales. Lo primero, las medias. Empezamos a ver roturas. Y lo que decíamos, rompió la de 20, fue a buscar la de 50. Rompió la de 50, va a buscar la de 100 o se va a quedar a mitad de camino, que en este caso sería sobre esta línea de soportes y resistencia. Por eso es muy importante trazar líneas, porque muchas veces el indicador nos muestra esto, pero como nosotros ya sabemos y decimos,
Bueno, puede buscar la media de 100, pero ojo que a mitad de camino tenemos una línea de soporte y resistencia, así que cuidado, porque a lo mejor si estamos tomando una operación a la baja, sobre esta línea nos conviene salirnos con ganancia o por lo menos asegurar las ganancias sobre la línea de los 111, ¿vale? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, volviendo un poco a lo que estábamos hablando, vemos que hay una ruptura por parte del precio de las medias y vemos que la media poco a poco toma una dirección hacia la baja. ¿Ves? ¿Ves cómo va tomando poquito a poquito esa dirección? Fíjate que aquí casi lo hace, pero toma soporte aquí y no hay un cruce. ¿Dónde hay que estar atentos? Pues en lo que parece ser que quiere hacer la media, que es cruzar la media de 20 por debajo de la media de 50. Cuando se genera ese cruce, pues hay que estar alertas como inversores, porque a lo mejor tenemos una oportunidad de un corto en el mercado de futuros. Y si estamos presenciando ese cruce en un gráfico grande como puede ser en una semana, si tenemos reservas de Bitcoin, a lo mejor salimos de ellas y buscamos un mejor precio, ¿vale? O sencillamente, si creemos en Bitcoin al muy largo plazo, no compramos, sino que nos quedamos allí y mantenemos nuestras posiciones. No compramos, paramos de comprar, ¿vale? Bueno, esto con respecto a las medias. ¿Qué podemos decir de las bandas de Bollinger? Pues aquí sí que nos dan más información. Vemos efectivamente que había, aquí incluso lo podemos entender mejor, las bandas de Bollinger nos muestran que hay un proceso de lateralización, luego hay una expansión porque hay una subida, y ahora que estamos viendo que aquí el precio se contrae. ¿Pero por qué se contrae? Porque vino un movimiento fuerte. ¿Qué movimiento fuerte vino? La caída. Estamos hablando de alrededor de un 5, un 6%. Hay una caída, luego tenemos este rebote y ahora estamos viendo volatilidad. Más allá de la volatilidad, también hay que estar presentes de cómo ha roto las líneas de las bandas de Bollinger. Rompe la primera banda de Bollinger, en este caso la segunda, luego rompe la primera banda, luego rompe la media y ahora estamos por debajo. Mucho cuidado, porque así como surfeamos, por así decirlo, el precio surfea las bandas de Bollinger para arriba, muchas veces también lo empieza a surfear para abajo. Entonces, por eso todo este análisis he repetido la frase cuidado. Hay que tener cuidado. Vale, vámonos con el Ichimoku. El Ichimoku aquí sí que nos da más información. Nos muestra cómo en un principio las dos medias sirven de soporte, pero ya no, lo rompe bastante fácil. Vemos que está a punto de producirse un cruce. Si se produce ese cruce hay que estar muy atentos porque puede haber un cambio de tendencia y por consiguiente se refleja en la nube. Cuando hay un cambio de tendencia, la nube pasa de ser verde a ser roja. De momento el Ichimoku nos dice, ojo, porque este es mi último punto de soporte. Estamos hablando sobre los 110, ¿vale? Esto en el gráfico diario, que no es poca cosa. Por eso hay que estar muy atentos. Vale, no me dejo el super trend, por supuesto. Hay que estar muy atentos también a este indicador. Fíjate que desde la señal que nos dio en julio de compra, solamente tocamos una vez esta línea de soporte que nos fijó el super trend. Cuando lo tocamos hizo un por 10. ¿Eso quiere decir que ahora vamos a hacer un por 10 porque lo estamos tocando por segunda vez? Pues no necesariamente. Fíjate que hay un par de diferencias. ¿Cuáles son las principales diferencias que tenemos? Bueno, la primera diferencia que tenemos es el tamaño de las velas, la información que nos da las velas. Aquí vemos que la primera vela, la segunda y la tercera tienen una relación decreciente. Quiere decir que poco a poco las velas, bueno, esta parece que es un poco más grande, pero se entiende en el contexto. Poco a poco las velas pierden fuerza. Eso es información que nos da. Luego, ¿qué vemos? La tercera vela cierra con mucha indecisión. O sea, esto es
todo un día de indecisión. ¿Y qué vemos al día siguiente? Vamos a ponerlo de una manera poética, esperanza. ¿Qué hace el precio? Envuelve la vela anterior, nos demuestra fuerza, sube con contundencia, la segunda nos confirma esa contundencia, vemos la corrección, que en este caso vendría a ser una confirmación. ¿Cómo lo vemos? Bueno, vean el tamaño de la vela, vean el tamaño de la mecha, bajó y aquí los inversores dijeron no queremos a la baja, queremos a la alza. Hay un rechazo, la segunda vela lo termina de confirmar y vemos este movimiento. Y allí tenemos la explicación. Ahora, ¿qué hay de diferente? Bueno, de diferente lo primero, el tamaño de las velas van de pequeño a grande. Entonces, son velas crecientes. Eso es lo primero. Lo segundo, esta vela, que ya nos quedan 6 horas para que termine el día, esta vela de aquí nos muestra una información. Y es que es muy probable que no envuelva. Eso es lo primero. Lo segundo, es muy probable que se quede por aquí y hay que ver las mechas cuando cierre. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar si hay indecisión o no hay indecisión por parte de los compradores y vendedores. Si vemos que esta vela se queda por aquí, bueno, como abra la segunda, si la segunda, por ejemplo, al abrir hace esto, ya sabemos que el próximo movimiento que se avecina es a la baja. Hay algo que se empieza a sospechar con respecto a Bitcoin y esto es importante que lo veamos. Vámonos al gráfico, ahora volvemos al del día, pero vámonos al gráfico de la semana. Vamos a eliminar estos señores de aquí. Vamos a eliminar estos gráficos, estas líneas de aquí. Vamos. ¿Qué ven ustedes aquí? Yo creo, sin poder hablar con ustedes, porque todavía no he hecho en vivos, francamente no sé muy bien cómo funcionan, pero bueno, sin hacer un en vivo les hago la pregunta, ¿qué ven? En principio podríamos decir una especie de hombro, cabeza, hombro. Cuando se habla de hombro, cabeza, hombro, muchas veces se toma la forma tradicional, que es esta, pero a veces también vemos esta forma. Bueno, a veces no, con bastante frecuencia lo vemos. ¿Qué nos dice la teoría del hombro, cabeza, hombro? Bueno, lo que nos dice la teoría del hombro, cabeza, hombro es que tenemos un hombro, una cabeza, un hombro un poquito superior, vamos al cuello, por así decirlo, vemos si hay rechazo, si no hay rechazo, si hay ruptura, cuando haya la ruptura, que haya confirmación y buscamos el objetivo. ¿Cómo se traza el objetivo? La diferencia que hay entre, puede ser la segunda cabeza y el cuello, como también puede ser entre, bueno, mejor dicho, no segunda cabeza, sino el hombro. El segundo hombro y el cuello también se puede tomar como referencia la distancia que hay entre la cabeza y el cuello. Pero bueno, todo esto es un poco la preocupación de qué patrón está desarrollando Bitcoin ahora mismo. Si nos ponemos a analizar, podemos ver que puede ser un hombro cabeza hombro de esta magnitud, o a lo mejor nos estamos encontrando con que está trazando un hombro cabeza hombro tradicional y podríamos volver otra vez sobre esta zona, es decir, sobre los 100, que es un nivel psicológico, ver si rompe, si no rompe. Aquí va a haber volatilidad. Si lo rompe, que confirme y que busque el objetivo. Vale. Entonces, con respecto a esta figura, hay que estar atentos. ¿Cómo lo va desarrollando? ¿Qué significa eso? Que en las otras temporalidades a lo mejor va tomando sentido lo que veníamos diciendo. Porque a lo mejor lo que pretende hacer el precio es venir a buscar esta zona. Los 105, los 110. Y si no es así, sino que es el peor escenario, que no es buscar para hacer digamos un hombro cabeza hombro tradicional como estábamos hablando, si no es así, pues a lo mejor es que ya está formado el hombro cabeza hombro y por eso hay que estar muy expectantes y el objetivo viene a estar sobre los 75. ¿Es un poco extremista? Es un poco extremista, sobre todo tomando en cuenta el resto de indicadores. Para eso necesitaríamos, tanto en el semanal como en el diario, un tipo de información
distinta a la que tenemos. ¿Qué tipo de información? Bueno, por ejemplo, ahora sí vamos a ver en el diario el resto de indicadores. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos, sí, que en el oscilador estamos en negativo, que hay un giro por parte del ADX, hay un cambio en el ADX, pero no es creciente. ¿Dónde tenemos que tener especial atención? Cuando esto sigue creciendo y el ADX, es decir, el oscilador, sigue con una actitud negativa, por así decirlo, y el ADX se da la vuelta con dirección ascendente. Allí hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor estamos ante un impulso bajista, por lo menos en el gráfico de un día. Otros indicadores. Con respecto al Concorde vemos que ya la media salió. Ojo, que allí ya empieza a avisar que tanto compradores como vendedores se están saliendo del mercado. Y que se están saliendo o bien para dejar de comprar o bien para empezar a vender. ¿Quiénes están vendiendo a lo mejor? Bueno, las manos pequeñas. Las manos grandes pueden que estar comprando, pero con menos frecuencia que con la que compraron, por ejemplo, en junio, que aquí lo podemos ver. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, pues que hay que estar otra vez con mucho cuidado porque puede estarse dando las circunstancias para un movimiento pronunciado por parte del precio, y si no es pronunciado, una lateralización, o en otras palabras, que no vamos a ver una subida por parte de Bitcoin muy importante, que digamos, si las cosas continúan así. Con respecto a las bandas de Bollinger es la misma información que tenemos, solo que de una manera distinta. Aquí vemos que las bandas de Bollinger se empiezan a mover y aquí vemos que también se empiezan a mover. ¿Cuándo hay que tener cuidado? Cuando todo esto entra en sintonía. Cuando el ADX va para arriba, cuando, por lo menos para la baja, cuando tememos un movimiento a la baja, hay que tener especial cuidado. Cuando la ADX va para arriba, cuando el oscilador asombroso va para abajo, cuando aquí vemos que la media está por fuera, y no solo eso, sino que ya nadie compra, hay que tener cuidado. Y por supuesto hay que tener cuidado cuando las bandas de Bollinger expresadas a través de porcentaje empieza a demostrar que hay volatilidad, porque ya allí los movimientos se están cocinando y están sucediendo. Y cuando en el RSI vemos que empieza la caída tanto de la media como del propio RSI hacia abajo. Vale, del RSI, ¿qué podemos ver? Bueno, pues que es muy probable que continúe este proceso a buscar la parte de abajo porque ya rompió la media. ¿Puede buscar la media para intentar confirmar? Puede buscarla, pero yo diría que a lo mejor busca esta zona de aquí, el RSI, en el gráfico diario. ¿Por qué? Porque ya lo buscó en esta zona. Estamos hablando del 25 de junio. Vale, pues seguimos un poquito con el análisis. Vámonos ya para concluir, porque esto se está extendiendo un montón, con el de 4 horas. En el de 4 horas, si ocultamos todo, vamos a eliminar lo que habíamos dibujado y vamos a intentar... Bueno, lo primero, lo que salta a la vista, la primera línea, rota. Estamos hablando de una línea que se viene trazando desde abril, desde ese impulso de abril. Se rompió. Eso, volvemos a estar alerta. No solo se rompió, sino que además confirmó la ruptura. ¿Cuándo la confirmó? El día lunes. Aquí. El día lunes sobre las 18 horas. Quiere decir que sobre este punto, con estas dos velas que nos muestran claramente una tendencia hacia abajo, podríamos haber tomado una operación y fácilmente sacar, si estás apalancado con un 10x, un 10% en un transcurso de unas 4 horas. La verdad, pues se agradece un montón. ¿Dónde hubieras puesto el stop loss? Bueno, depende un poco de ti, ¿no? Pero por ponerte un ejemplo, puede llegar a ser incluso esta zona de aquí. Lo pones en una referencia 1 a 1, arriesgas 1 para perder 1. Si eres un poquito más conservador, lo pones en 5, que vendría a ser esta zona de aquí. Yo no lo hubiera puesto en 5, porque en 5 tenemos esta línea que a lo mejor podría haber usado para confirmar. A línea me refiero a esta que se trazó aquí. Entonces, ¿dónde lo hubiera puesto? Por encima de la línea.
por aquí, que allí justo cumple la relación 1 a 1. Lo ideal es no superar esa relación de 1 a 1. También vemos que, por lo menos en el momento actual, las velas no están demostrando mucha fuerza hacia arriba. Entonces hay que seguir con mucha atención lo que va haciendo el precio. ¿Qué más podemos hacer trazando velas? Bueno, trazando velas vemos en un primer momento esto, que bueno, hay que estar atentos porque a lo mejor el objetivo de esta ruptura vendría a ser la zona de los 110, que es la que venimos hablando, y hay que estar atentos por si podemos aprovechar un movimiento en el futuro, en el mercado de futuros. Vale, vámonos con lo que va a ser el tema de los indicadores. Aquí ya tenemos más información. La información que nos dan los indicadores en un gráfico de 4 horas, que es un poquito más reciente, más actual, es esta. Hay un cruce, hay una ruptura de las líneas y hay un cruce. Y este cruce, ¿qué nos dice? Amigo, para arriba no. Y es lo que vivimos. Para arriba no. Un 4 o un 5%. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, que seguimos utilizando las EMAs, las medias móviles, como resistencia. ¿Cuándo podemos prever que a lo mejor esta caída no va a ser tan pronunciada? Cuando vemos que en estas 4 horas, en el gráfico de un día, vuelve la normalidad, las EMAs ya no tienen esta pinta, sino que más bien es lateral, ¿vale? Vámonos con el Ichimoku. El Ichimoku nos da la misma información. Vamos a borrar los dibujos. El Ichimoku nos da la misma información. Hay un cruce. El cruce se da aquí. Es decir, amigo, no vamos a seguir subiendo. Aprovecha el movimiento a la baja. Hay otro cruce. La nube se tiñe de rojo. Y por supuesto vemos cómo se empiezan a utilizar las medias como resistencia. Fíjate que el último soporte que había eran los 117, eso se rompió con facilidad, hubo una lateralización, rompe y prácticamente se podía prever el lunes a las 18 horas o a las 22 un movimiento a la baja para aprovechar por lo menos ese 10%. Vale, vamos a seguir mirando por lo menos las bandas de Bollinger. Lo mismo, las bandas de Bollinger nos dan la misma información. Ya aquí se contrae, viene la caída y además tenemos esto. Empieza a surfear, por así decirlo, sobre las dos bandas. ¿Cuándo preocuparnos? Cuando empieza a surfear por fuera. Allí hay que estar muy atentos porque a lo mejor no nos conviene comprar. Vale. Bien, con el Supertrend. Supertrend, ¿qué nos da? Bueno, lo mismo. Una señal a la baja desde el 14 de agosto, ha ido respetando la resistencia que nos traza el Supertrend, que es esta línea de aquí. Vale, de momento abajo. Con el resto del gráfico, bueno, vemos que efectivamente el oscilador está por debajo, está en negativo, tiene fuerza la de X, ahora empieza a dar señales de que la caída puede llegar a frenarse, pero bueno, esto en un gráfico de 4 horas, 37, quiere decir que puede seguir la caída tranquilamente porque ha llegado, incluso yo lo he visto en 70 en lo que respecta a Bitcoin, así que no nos dice nada que esté en 37, o sea, puede seguir cayendo tranquilamente. Aquí vemos pues eso, esto también se suele dar, a veces engaña mucho porque ya en un gráfico de 4 horas suele engañar. Pues bueno, aquí es poca la información que encontramos en los indicadores. Aquí vemos esto que no nos da mucha información, más allá de que sí hubo un movimiento, pero no nos termina de dar mucha información sobre venta. Pero como te digo, cuando el precio hace un movimiento muy gordo puede estar así por mucho rato, o sea, a la baja por mucho rato, así que haya tocado este punto no quiere decir que vaya a rebotar. Que ya te digo, hay que esperar cómo cierra la vela de un día, pero no creo que vaya a rebotar. Conclusión de todo este análisis: cuidado, la primera palabra, cuidado. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que estamos viendo por parte de Bitcoin. No quiere decir esto que vaya a haber una caída pronunciada, pero a lo mejor pues sí que se dan todos los supuestos que estábamos diciendo y venimos a buscar pues la zona de los 105, la primera que vamos a buscar, la de los 110.
Y si no respetamos esa zona, que hay que mirarlo, porque todas esas cosas se miran, el cómo llega la vela, cómo llega el precio, si llega con dudas o no, pues bueno, en función de eso veremos si en el próximo análisis decimos que de los 110 pasamos y nos vamos a los 105, o si vamos a encontrar cierta lateralización en los 110. Que puede haber una subida, por supuesto, el mercado es incierto. Nunca nadie te va a decir, mira, nunca nadie es serio, quiero decir, te va a decir el mercado va a hacer esto sí o sí, no. Eso es mentira. El que conozca el mercado, lo primero será una persona multimillonaria. El que te sepa el mercado a ciencia cierta es una persona que no tiene necesidad de decírtelo, porque más bien se lo va a reservar para él. Pero esto al final es un juego de probabilidades. Aquí esto no es adivinar el futuro, es muy incierto en realidad. Es un juego de probabilidades, y las probabilidades básicamente con todos los motivos que estuvimos viendo, de todos los indicadores, de todas las líneas, de todo lo que trazamos, es que para arriba no. Para arriba no. Esa línea que había trazado Bitcoin antes, desde aquí, desde abril por allí, todo este 10% que se hizo, bueno, más de 10% incluso, a ver, 60%, perdona. Ese 60% que se hizo, no, la fiesta no continúa de esa manera. ¿Quiere decir eso que vamos a vivir una caída monumental? Tampoco. O sea, el escenario es o lateralizar, que lateralizar es básicamente, pues eso, distribuir entre manos, ver si seguimos apostando o no seguimos apostando por Bitcoin, si creemos en él o no, en este precio, si lo vemos atractivo o no. Una distribución del activo entre las manos fuertes, entre las manos débiles, o cuando no cuadran los números y se ve que está caro, o que los inversores lo consideran que no lo vale en ese precio, en ese momento, pues vemos la caída. Tampoco será una caída monumental. Pienso que los 105 es el primer soporte importante. Luego tenemos el nivel de los 100.000, que es un nivel psicológico. Allí, en el caso de que llegue, habría que mirar y habría que analizar otros factores a tomar en cuenta para poder determinar si la caída va a ser más pronunciada o no. En principio, y con esto terminamos, el resumen de esto es que o lateralizamos o venimos a buscar la zona de los 105 o incluso la zona de los 100.000 en un primer momento. Luego, ¿qué puede subir? Bueno, siempre puede subir. Si hay una noticia, por ejemplo, que al final Bitcoin también se mueve mucho por noticias. Si hay una noticia que influye positivamente en el mercado internacional, en el S&P, en el Nasdaq, en todos los mercados, pues claramente va a influir en Bitcoin. Para ese supuesto, vemos que si no se cumple el resto de requisitos que habíamos visto sobre el análisis, sino que por el contrario nos está dando otras señales, pues eso es lo bonito de analizar por lo menos una vez al día, o un día sí, un día no, porque nos vamos actualizando en función de lo que nos va diciendo el precio. Bueno, espero que les haya gustado, chicos. Este formato me gustaría hacerlo más continuo. Me gustaría hacerlo más continuo, pero que no me extienda tanto aquí, porque empezamos a explicar un poco más de los conceptos y demás, por si hay alguno que no ha visto los videos anteriores. Pero bueno, en los próximos videos pretendo hacer eso, análisis de unos 20, unos 30 minutos, no necesariamente de Bitcoin. Ustedes pueden poner en los comentarios de lo que les pinte, y bueno, lo miramos, o sea, lo que ustedes quieran, podemos mirarlo, revisarlo, echar un par de líneas. También hay otras criptomonedas, aunque indiscutiblemente la reina es Bitcoin. O sea, en materia de criptomonedas, si tienes que invertir o quieres invertir en criptomonedas, Bitcoin y más Bitcoin. ¿Hay otras que le puedes sacar provecho en el mercado de futuros? Por supuesto, hay otras que le puedes sacar provecho. Pero, por supuesto, hay que tener en cuenta que Bitcoin es el rey. ¿Que hay que mirar otras gráficas? Claro, pero hay que mirarla tomando en cuenta que son para análisis cortos, ¿vale? Bien. También, por supuesto, podemos analizar alguna que otra empresa desde un punto de vista técnico, e incluso podríamos
mirar sus datos fundamentales un poco a grosso modo. Bueno, sin más chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video, en la sección de comentarios o en tu red social favorita. Un saludo y hasta pronto. Adiós.